y nuestros compañeros de ruta, la gente de Mascoteros en Acción, que nos están respaldando en toda esta campaña de trabajar en la logística de la visita del señor Leonardo Anselmi, que voy a hacer un breve raconto de lo que conocemos de él. Él es representante para España y Latinoamérica de la Fundación Frank Weber de Suiza. En Latinoamérica está coordinando la campaña Basta de TAS como director, ¿verdad?, de la Fundación Libera. Y bueno, nosotros recibimos la invitación de él y de su fundación para hacer la logística de la visita en Concordia. Estamos tratando de que esto salga bien, estamos tratando de despertar el interés de la comunidad concordiense para llevar adelante este programa Basta de TAS, del cual él se va a dar en breves minutos nomás la exposición total de qué se trata de eso. Otra cosa que quiero mencionar de su actividad como activista en el mundo del proteccionismo, del animalismo, es haber sido parte importante de la campaña en España para abolir las corridas de toros. Lo lograron totalmente en Cataluña. Recuerdan ustedes que a partir del 1 de enero de este año está totalmente prohibido hacer corridas de toros en la provincia de Cataluña. Hay que ver que dentro de esa actividad, para llegar a esa definición, me contaba él que en España necesitaban juntar 50.000 firmas, lo cual no es tan sencillo por el número, pero tampoco es sencillo por la forma de recoger esas firmas. No era suficiente con presentar planillas con firmas, documentos, domicilio, o sea, no era una cosa más compleja, era casi, decía, como una elección general. Había que certificar cada uno de los nombres, lo debía ser una similitud de escribano nuestro, debía certificar que las firmas fueran reales, de personas reales, y a pesar de todo eso, de esa dificultad de juntar 5.000 firmas, llegaron a juntar 180.000, es decir, que más que triplicaron el número necesario de gente apoyando la campaña antitaurina. Seguramente podríamos seguir hablando toda la noche de los triunfos y merecimientos en la actividad animalista, pero es más importante lo que él tiene que hablar por el tema de la campaña Basta de TAS que se lanzó en nuestro país y del cual somos una de las ciudades que estamos orgullosos de recibirlo para poner en marcha esto. Los dejo con Leonardo Anselmi, nuestro invitado de esta noche. ¿Escucha bien? Sí. Bueno, vamos a tomar el testigo de lo que nos dejaba Horacio, explicarles muy brevemente desde nuestra visión estratégica por qué hemos optado por lo que son las medidas legales. Hay organizaciones que se dedican al ámbito de la sensibilización, organizaciones que han decidido dedicarse al ámbito de la interacción directa con el animal y organizaciones que hemos decidido interactuar en el ámbito legislativo o jurídico. Entonces, lo bueno y lo que hay que festejar es que existan todas. Esto no es una rivalidad, sino que es una complementación. Lo bueno también es que cada persona que llegue al movimiento por los derechos de los animales encuentre un lugar, encuentre un espacio en el cual sentirse identificado, por lo cual ese abanico es algo que debe ser digno de ser festejado. En cualquier caso, hemos entendido siempre que la mejor manera de poder realizar acciones concretas y eficientes en la defensa animal es utilizar la mayor cantidad posible de herramientas que, bien combinadas en un enfoque estratégico, pueden dar un resultado tangible, efectivo, concreto. Cuando empezamos la campaña para abolir las corridas de toros, la empezamos hace ya 4 años y medio, la campaña duró 3 años en total.
Al principio, cuando empezábamos a trabajar, la gente, y hacíamos la proyección, nosotros pensábamos tardar un año más, incluso pensábamos tardar 4 años. En total, toda la planificación estratégica, la gente nos decía que era demasiado. No, esto tiene que acabarse antes. Decíamos, pero es que lleva 500 años haciéndose. O sea, era bastante difícil acabar con esto en un año. A veces caemos en la trampa que nos tiende nuestra propia compasión por los animales y pensamos que vamos a acabar con las cosas haciendo una manifestación, no sé, dándole con la cabeza a la plaza de toros. Yo no entendía sinceramente cuál era el planteamiento estratégico. Es que no había estrategia. Simplemente había deseos, ganas, voluntad, pero no había estrategia. Entonces, cuando hicimos un planteamiento estratégico, ¿cómo lo hicimos? Empezamos 4 personas. Empezamos a reunirnos y a charlar y a dibujar los diferentes escenarios que nos podíamos encontrar. En un momento nos dimos cuenta que teníamos que trabajar mucho, por lo cual nos pusimos un horario, todos trabajando con nuestros trabajos personales, todos voluntarios, y como salíamos muy tarde de trabajar, entonces nos encontrábamos todas las noches, de 9 de la noche a las 11 de la noche, todas las noches, absolutamente todas las noches, a trabajar como si estuviéramos en una oficina, cumpliendo incluso ese horario, y por respeto a los otros teníamos que cumplir ese horario y trabajar. Y trabajábamos como una empresa. Al principio fue difícil, no sabíamos cómo organizarnos, cómo hacernos, hasta que empezamos a encontrar la forma en que nos fuimos dividiendo el trabajo y dibujando los escenarios que nos podíamos encontrar en los próximos años con respecto a la abolición de las corridas de toros, con respecto a conseguir la abolición de las corridas de toros en Cataluña. Entonces empezamos a ver cuáles eran los recursos que teníamos, cómo podíamos hacer para unificar al movimiento animalista, qué aritmética política también tenía que darse para conseguir un voto favorable. Estuvimos pensando cómo captar la atención de los medios de comunicación, cómo tener de nuestro lado lo que era el sector científico, el sector académico. Eran sectores muy importantes. Y llegamos a una serie de conclusiones, llegamos a una serie de reflexiones finales y logramos discernir cuáles eran a nuestra disposición las herramientas para poder conseguir aquel logro, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta, hacía un año que nos estábamos reuniendo todos los días para poder ir dibujando esos escenarios. Cualquiera hubiera dicho que estábamos perdiendo el tiempo. Cualquiera hubiera pensado que podríamos haber dedicado nuestro tiempo en otras cosas, que podríamos haber ido a rescatar un animal, o que podríamos haber organizado una manifestación, o que podríamos haber hecho cualquier cosa que tuviera visibilidad, porque obviamente nosotros no comunicábamos a nadie que estábamos haciendo eso. Justamente nuestra estrategia era agarrar al enemigo por sorpresa. Entonces ahí empezamos con lo que llamamos el efecto espiral. Empezamos 4 y empezamos un poco a abrir y cada vez metíamos un poco más de gente, porque aparte tenía que ser todo boca a boca, no podíamos poner nada públicamente. No anunciábamos nada. ¿Por qué? Porque necesitábamos el máximo tiempo posible para llegar a sorprender. Agarrar al ejército contrario cuando estaba durmiendo. En esa época el lobby taurino se reía de nosotros. No, peor, nos ignoraba. No existíamos directamente. No existíamos, como si no fuéramos absolutamente nada. El lobby taurino es muy poderoso, chiquitito, pero bien ubicado, bien relacionado, muy cercano al poder, con mucho dinero. Entonces, bueno, cuando estábamos haciendo ese efecto espiral, cada vez éramos más, y llegamos a ser 2.500 activistas vinculados a esa campaña, todos organizados, todos bajo una estructura organizacional muy clara, muy concreta, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Y cuando se conoció, fue un boom. Nadie pensaba que íbamos a tener tanta capacidad organizativa. Así todo, ellos pasaron de ignorarnos a reírse. Dijeron, nunca lo van a poder conseguir, absolutamente nunca. Llegó un punto que casi lo creíamos nosotros también, de que no lo íbamos a poder conseguir. Digo, pero ¿cómo puede ser que se estén riendo? Deben tener ases en la manga. Nosotros no sabemos, evidentemente los tenían. Pero bueno, al final, dado el resultado, está claro que no les funcionaron. Y en cualquier caso, lo que estudiamos fue los diferentes recursos que teníamos a nuestro alcance. Un recurso era convencer a un partido para que presente una iniciativa legislativa
y tratar de convencer a los otros partidos para que apoyen esa iniciativa. Nos dimos cuenta que ese no era un buen camino porque se iba a partidizar el hecho, iba a haber un debate partidario y a nosotros no nos convenía un debate partidario, nos convenía un debate ético. Entonces dijimos, no, vamos a trabajar más, pero vamos a hacerlo de forma más contundente. Hicimos una iniciativa legislativa popular, un recurso de democracia directa, de democracia participativa, que está recogida en la Constitución española, está reglamentado en la autonomía catalana, y lo que hicimos fue utilizar eso, que era recoger, como él explicó Horacio, 50.000 firmas, que no era una firma común y corriente, teníamos que pedir todos los datos de esa persona, esos datos eran controlados mediante, con el Instituto de Estadística, para que realmente esas personas, saber que eran esas personas, eran personas físicas, y además de esto, tenía que estar la letra perfecta, si algo se malentendía no entraba, y no cualquier persona podía recoger firmas, tenían que ser fedatarios, personas que habían dado fe en el Parlamento de Cataluña de que iban a recoger firmas y que esa persona que estaba firmando es quien dice ser, por lo cual teníamos que incluso corroborar con su DNI que era quien firmaba. Tardaba muchos minutos en recoger una firma. Nosotros recogimos 180.000 firmas en 4 meses. Fue una absoluta bestialidad de trabajo. Poníamos cerca de 30 a 40 mesas informativas por día para recoger firmas. Fue impresionante, o sea, fue muchísimo trabajo, pero muy coordinado, muy preparado. Trabajábamos como si fuéramos un panal de abejas. O sea, todo estaba organizado, no, éramos un montón, nadie sabe cómo, pero todo estaba muy organizado. Por lo cual, ahí empezamos a comprender, al recoger las firmas, empezamos a comprender de que ese año que habíamos estado trabajando no había sido para perder el tiempo. Llegamos al Parlamento de Cataluña, presentamos las firmas, les impresionó que tuviéramos casi 4 veces más, fue la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular más firmada de la historia, y bueno, entró al Parlamento. Cuando entra al Parlamento, nosotros nos enfrentamos al primer cuello de botella, que logra que los diputados votaran a favor de su tramitación. Y conseguimos eso porque en realidad era bastante medianamente fácil, porque decíamos, no les estamos pidiendo que voten a favor de la abolición, sino a favor del debate. Y se votó. Y como en todas las guerras, siempre hay una batalla que es determinante, ¿no? Fue la que vino en ese momento. Nosotros invitamos al Parlamento de Cataluña a 15 personas para que comparezcan en ese Parlamento y puedan explicar las razones por las cuales las corridas de toros tenían que dejar de permitirse. Y ellos llevaron 15 personas de su lado para que comparezcan y expliquen por qué tenían que seguir permitiéndose. Y ahí fue donde ganamos por goleada. Fue una guerra de argumentos. Fue una guerra basada en el debate y basada en el argumento. De nuestro lado había un tipo de argumento y del lado de ellos había otro. Del lado de ellos había argumentos pesados, fuertes, como la tradición, la cultura, la identidad de un pueblo. Son argumentos fuertes. De nuestro lado teníamos otros argumentos que estaban basados en la biología, la etología, la ética. Y entonces, bueno, hubo un enfrentamiento de argumentos fuertes y en nuestro aplastó. Realmente fue aplastante la diferencia de los comparecientes abolicionistas contra los comparecientes protagonistas. Ahí realmente nos desmarcamos muchísimo, el camino fue muy bien y finalmente el 28 de julio del 2010, en una votación histórica en el Parlamento de Cataluña, histórica porque había más medios de comunicación extranjeros que nunca en la historia del Parlamento de Cataluña, se consigue la abolición de las corridas de toros en Cataluña. Una noticia que fue impresionante, salió en el 70% de las portadas de los diarios del mundo, según un relevamiento que hizo una agencia de noticias. O sea, creo que fue la tercera o cuarta noticia más importante del año 2010. Más visitada, más comentada, más retuiteada, más todo, con más apariciones. Realmente fue impresionante. En todos los idiomas hoy por hoy se puede llegar a encontrar información sobre ese día. Probablemente se trata de la victoria animalista más grande de la historia. Fue una victoria muy importante y se hizo mediante una estrategia de reforma legislativa, mediante una estrategia de talante 100% política. Entonces, nosotros hemos entendido de que probablemente este modelo estratégico puede aplicarse a otros tipos de campañas, puede aplicarse a diferentes modelos de campaña.
Y quiero hacer un paralelismo con lo que les acabo de contar a lo que es la atracción a sangre. Vamos a ir encontrando cuáles son esos paralelismos. El primero y principal: no es lo mismo una sociedad en movimiento que un movimiento social. No es lo mismo. Un movimiento social es un pequeño grupo de personas unido por un gran grupo de ideas en común. Una sociedad en movimiento es un gran grupo de personas unidas por una idea en común. Cambia muchísimo. Mientras más ideas queremos tener en común, menos personas seguramente son las que están de acuerdo con esas ideas. Es inversamente proporcional. Pero si tenemos una idea en común, una sola, es muy probable que encontremos una gran cantidad de gente que apoye esa idea. Entonces aquí viene el primer debate, ¿no? Mucha gente me dice, ¿por qué luchar contra la atracción a sangre? Parece como una lucha contra los pobres, cuando en realidad hay tantas formas de maltratar a los animales, hemos sido excesivamente creativos los seres humanos para maltratar a los animales y para explotarlos. Y yo estoy de acuerdo con eso, es evidente. De hecho, el día que decidí hacerme vegetariano fue cuando vi un video de un matadero. Vi cómo se mataban las vacas y yo pensé, yo eso con mis manos no lo puedo hacer. ¿Por qué lo voy a seguir haciendo con mi dinero? Y tomé esa decisión, es una decisión individual. Pero acá estamos hablando de una decisión social. Y las decisiones sociales se toman cuando hay una mayoría de acuerdo con esa postura, de acuerdo con esa visión o con esa idea. Y en este momento hay una mayoría a favor de abolir la atracción a sangre en Argentina. ¿Por qué? Porque la pobreza no puede ocultar su crueldad. Es lo que vemos. Paul McCartney tiene una frase maravillosa, dice: si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos seríamos vegetarianos. Es evidente que es así. Lo mismo que le pasó a las corridas de toros, ellos no pueden ocultar su crueldad. El animal muere ahogado en un vómito de sangre en el medio de la plaza porque una espada le traspasó los pulmones. No lo pueden ocultar, eso está ahí. Si lo ocultan ya no es espectáculo, ya no es la corrida de toros, entonces no lo pueden ocultar. En la atracción a sangre pasa algo parecido, no pueden ocultar su crueldad. La arquitectura de la matanza, la arquitectura de la vivisección, la arquitectura de tantas otras formas de maltratar a los animales está preparada para que nosotros no lo veamos, porque si no lo vemos no nos planteamos dilemas de carácter moral. Está diseñado para eso. Y esta gente no puede hacer eso. No puede. Entonces ahí hay